Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estoy abriendo aquí la verja de madera de mi jardín, acompañado de mi fiel chucao, pájaro sureño que camina a veces por esta biblioteca que está a un costado del jardín. Se escucha el sonido de los queltehues por aquí cerca en este sector precordillerano, pura nostalgia al sur, como siempre. Y me acompaña, porque el chucao no se deja ver, un grabado de mi querido chucao que nos envió alguna vez un fierro especialmente para el jardín, para saber que él está aquí. Hoy día vamos a hablar de la violencia en política o la violencia como expresión del malestar social. Hace unos días escribí una columna en el diario El Mercurio en el que citaba al gran pensador y filósofo chileno Jorge Millas, quien abordó este tema en la década del 70. Él escribió un ensayo el año 75, imagínense ustedes la fecha, que se llamaba Las máscaras de la violencia. Principalmente, decía Jorge Millas, iba a desmontar las falacias que él consideraba falacias genéticas, así las llamaba, o genéricas, no me acuerdo muy bien. Las falacias que a veces están en los argumentos que justifican la violencia como arma política eficaz. Se enfrenta a personajes de la envergadura de Marcuse, que estaba muy de moda en ese tiempo, y va mostrando cómo siempre está la tentación para un cierto sector de los intelectuales para darle piso teórico a la violencia. Y lo hice a propósito de las declaraciones de un constitucionalista intelectual de la talla de Fernando Atria, quien nos dejó perplejo a muchos con la afirmación implícita de que finalmente la convención constituyente fue posible gracias a la violencia. Una afirmación inquietante, pero que nadie salió a discutir, por lo menos desde el sector, digamos, más progresista o del mundo más de la izquierda, a discutir, a por lo menos poner en cuestión esa afirmación. Y sin embargo, sorprendiendo a todos y desde mi punto de vista dando una lección de independencia y de libertad interior e intelectual que uno espera de los constituyentes, yo por lo menos voté por los constituyentes para eso, para que mostraran un talante de constituyente y no cayeran en la confusión, en la jalea mental en la que a veces estamos inmersos, ¿no? En el que ciertas consignas o ideas que se venden más fáciles por Twitter terminan por hacer abdicar intelectualmente, y yo diría éticamente, no solo a los intelectuales, sino que también a los políticos, y en este caso a los convencionales constituyentes que no están, pienso yo, y pensamos mucho, para avalar la violencia como medio político legitimable, sino para redactar una nueva constitución que le dé una deriva positiva al malestar que la ciudadanía ha expresado con tanta claridad desde el 19 de octubre. Él es Andrés Cruz, es ex fiscal, tiene una trayectoria muy interesante en trabajo en fiscalía, es abogado y doctor en Derecho, ex fiscal de Talcahuano, docente de Derecho Procesal de la Universidad de Concepción, constituyente del Distrito 20 por la lista Apruebo Provincia de Concepción, a él le gusta que se diga así. Andrés, te quiero agradecer que puedas pasear, aunque sea digitalmente esta vez, por mi jardín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchos saludos a los auditores y auditoras de este tremendo programa. Un privilegio, Cristian, estar contigo, realmente tener la posibilidad de conversar con un referente intelectual de nuestro país, más aún en una época en la que hace tanta falta la ponderación, la templanza, la prudencia,
la fortaleza y voy a decir también la justicia, para decirlo todos juntos, se hace indispensable. Creo que todos aquellos que tenemos una perspectiva de transformaciones que se haga de manera gradual y respetuosa de los otros seres humanos, es importante que se junten para dialogar y proponer. Bueno, yo decía que nos sorprendió, en realidad no debería nos sorprendido, debería ser al revés, pero a veces es como el cuento de Hans Christian Andersen, el traje nuevo del emperador, en que el emperador está desnudo, pero todos dicen que está vestido. A veces ocurre eso en la sociedad y en los grupos, todos aplauden muy bien, aunque sepan que está desnudo. Y da la impresión que en este tema, en el tema de la declaración de la convención para pedir la liberación de los presos políticos, considerar los presos políticos a los que fueron arrestados por actos de violencia, en el estallido era como el traje nuevo del emperador. Y ahí uno dice, ¿cómo es posible? A ver, ¿será verdad que todos creen que de verdad ellos son presos políticos? ¿O la mayoría no cree, está mintiendo, por lo tanto está siendo deshonesto intelectualmente y se está sumando a una visión que se instala sobre todo, fundamentalmente pienso en las redes sociales? No estoy seguro que se instale eso en la calle. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué crees tú que finalmente se produce avalar la tesis de que los que fueron autores de actos de violencia, como quemar iglesias, bibliotecas, etcétera, son tratados o piden ser tratados como presos políticos? Yo creo que aquí hay que precisar también que no se trata solamente de las personas que fueron detenidas en el contexto del estallido social y con posterioridad, sino que también se hace alusión a hechos acaecidos desde el 2001 en 3 regiones del país, que están vinculados con la violencia rural. Y a mí la posición sustentada por parte de algunos sectores está muy vinculada con la rabia y el resentimiento. El hecho de nosotros estamos cosechando lo que sembramos, que es la segregación. Yo con esto no estoy justificando nada. Estoy tratando de dar una explicación simplemente a posturas de trinchera en las que existe muy poca capacidad de algo que hemos perdido a través del tiempo, que es la empatía. Hemos dejado de pensar en el otro, nos hemos encerrado en nuestras propias falencias, bueno, y estamos viviendo finalmente las consecuencias de ser muy buenos consumidores, pero muy malos ciudadanos. Es decir, vivir, pese a que del discurso para afuera se habla de la colectividad, se habla de aglutinarse, se habla de la masa, pero finalmente las decisiones son individuales y tomando en consideración el interés de mi pequeño grupo, sin tomar en cuenta el dolor que puede sufrir otro. Aquí hay víctimas. Aquí hay víctimas en las zonas rurales que no tienen absolutamente ninguna vinculación, y aunque la tuvieran, pero no tienen ninguna vinculación con grandes empresas, ni mucho menos, que han sufrido la persecución simplemente por tener un color de piel o no ser identificados por un pueblo específico. Y así como también ha existido esta violencia que ha sido perpetrada en contra de otros seres humanos en el contexto de una tragedia que es un proceso, no es algo que ocurre de manera espontánea, sino que se viene arrastrando de hace años, que es justamente esta brecha entre quienes toman las decisiones y aquellos que padecen las decisiones. Y finalmente se dan esta suerte de explosiones sociales ante un ámbito en el que no tenemos nosotros canales de resolución de conflictos dentro de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque se impone un orden y no se resuelven los conflictos de manera pacífica. Ahora, yo aquí haciendo alusión también a 2 textos que yo creo que son sumamente interesantes, que me sirvió la experiencia, no debo negarlo, la experiencia profesional en términos de conocer la realidad de la violencia o por qué se consuman hechos deleznables, los más atroces que tú te puedas imaginar, aquellos que no caben en la imaginación y que uno pensaría que únicamente estarían erradicados en el contexto de alguna historia o un libro, y no así. La realidad nos demuestra y nos sorprende muchas veces con historias que parecen macabras. Esa violencia permite a uno ir entendiendo que esta salida a palo y piedrazo no nos conduce absolutamente a nada. Nos conduce única y exclusivamente a profundizar las trincheras en las que nos encontramos parapetados para los efectos de defender ideologías muchas veces fanáticas y que salen a la luz en momentos de crisis como ahora. Hay un libro extraordinario que habla mucho de cómo se va generando la cantera a partir de la cual uno va reclutando a las personas que se prestan para ir ejecutando los actos de violencia. Uno que yo creo que tú lo conoces perfectamente, que es Patria,
de Aramburu, en la que habla de la realidad de la ETA y del País Vasco, y estas dos familias que pertenecían a un mismo contexto y que finalmente sufren como consecuencia de una forma de comprender y enfrentar la segregación que es distinta. Y el otro, que yo lo encuentro extraordinario, porque es una investigación periodística, eso sí, es sobre el IRA, que es No digas nada, de Patrick Radden Keefe, que está escrito de madera de novela, pero es una investigación en torno a cómo se gestó el IRA y cómo las personas se prestaban para los efectos de justificar los actos de violencia que consumaban en contra de otros, porque había una razón superior, porque de otra manera nada era posible. Y finalmente la experiencia nos demuestra desde el punto de vista histórico que las salidas pacíficas son mucho más efectivas que las salidas violentas. Si yo me postulé al cargo de convencional constituyente, fue justamente por esta salida institucional frente a una crisis o una situación que había que abordarla de un modo tal de que nos permitiera, como diría el gran Humberto Maturana, mirar al otro como un legítimo contradictor. Andrés, me gustaría conocer un poco más de tu historia. Bueno, dije que habías formado parte del Ministerio Público, que fuiste fiscal adjunto, y conoces muy bien la realidad de algo que hoy día se ha convertido en digamos, que hoy día tiene a un sector del país prácticamente viviendo sin presencia del Estado. Diríamos que casi no hay Estado de Derecho, podríamos afirmar. Me estoy refiriendo a la macrozona sur, a la zona donde justamente se está produciendo los hechos de violencia más radicales. Tú conoces bien la CAM, conoces bien cómo se estructuran esos grupos. ¿Qué conclusión sacas, digamos? ¿Qué es lo que está pasando ahí ahora? Hay quienes decían que ahí no había guerrilla, que eran grupos proto-guerrillas, pero que hoy día ya se puede afirmar que sí hay guerrilla. O sea, que estaríamos en algo parecido a lo que es la ETA en el País Vasco, algo parecido a lo que es el IRA, o por lo menos una guerrilla en incipiente formación. Eso se lo escuché a una persona que trabajó en el Ministerio de Interior en la época del gobierno de la Bachelet, no puedo dar su nombre aquí obviamente, pero que trabajó en el tema y que veía con preocupación y me decía, semana que pasa cada vez más, siento que ya estamos en presencia de una guerrilla. ¿Cuál es tu diagnóstico de los grupos más extremos en Araucanía? ¿Qué está pasando verdaderamente ahí? Yo creo que lamentablemente la información que te llegó tiene ribetes de verdad. A mí me correspondió intervenir directamente desde el año 2010 en dicho territorio. No me sorprende la circunstancia de que ya estemos hablando de que estén premunidos de fusiles, porque los fusiles ya hace mucho tiempo que circulaban en la zona. Ya habían antecedentes respecto del uso de su ametralladora en ciertos atentados desde el año 2005, 2006 en Ranquilhue. Por lo tanto, no es un misterio la forma de operar que tienen ciertos grupos que se organizan sobre la base de valerse de ciertas, no ciertas, sino que de las necesidades que están implicadas en el concepto de la discriminación. Aquí no existen los superhéroes, ¿eh? Aquí no están los buenos y los malos. Aquí todos tenemos un enorme grado de responsabilidad frente a sucesos en los cuales existe efectivamente un pueblo que ha sido discriminado durante siglos, que ha visto cómo su territorio ha sido invadido por grandes empresarios y que finalmente no ven los resultados de la explotación de un territorio que para ellos tiene un significado que es distinto al que uno pueda concebir. Eso nos permite comprender cómo, frente a la ineficiencia y ausencia del Estado, porque el Estado no ha estado ahí para brindar apoyo, implementando distintas políticas públicas que permitan superar las condiciones en las cuales se encuentran estas personas, porque no solamente se trata de una cuestión de pueblo originario, aquí también cuestiones de ruralidad, marginalidad, falta de oportunidades, juventud. Como muy bien dicen por ahí, aquí la discriminación no ha sido borrada desde la perspectiva interseccional. Es decir, hay muchos factores de discriminación que favorecen la circunstancia de que algunos jóvenes o sujetos decidan finalmente valerse de la vía armada para los efectos de hacer valer sus perspectivas o puntos de vista. Tanto es así que actualmente no se trata única y exclusivamente de la coordinadora Arauco Mayeco. Hay a lo menos 4 grupos que entre ellos han tenido o se están enfrentando para poder controlar territorialmente un lugar en el que no existe disposición, ya sea por encontrarse avergonzado históricamente, ya sea porque es ineficiente desde el punto de vista táctico, ya sea porque no existe preparación para enfrentar estas
suertes de enfrentamiento de baja intensidad, ya sea porque no existe voluntad política, por cuanto el riesgo de tener que enfrentarse a las consecuencias de que muera una persona que pertenezca a alguna de las comunidades no ha querido ser asumido por parte de muchas autoridades. Lo que permite finalmente que no solamente personas de ahí, vimos la tragedia que significa que un joven muera en un enfrentamiento. Con todos los bemoles que ustedes pueden decir que se trata de un partisano que murió con la metralleta en la mano, pero sigue siendo un ser humano. Y ese ser humano tomó una decisión de ir a un lugar en base a una idea que él abrazó. Y por otro lado hay un trabajador que actualmente se encuentra en riesgo vital como consecuencia del ataque del que fue víctima. Estamos en una circunstancia, en un proceso histórico grave y en un contexto que forma parte de la crisis institucional que debemos enfrentar entre todas y todos, de manera de lograr salir de esta suerte de lucha finalmente de egos, resentimientos, rabia, en el que mirar al otro y decir que no, simplemente porque proviene la idea de este otro, sin aceptar que este otro podría eventualmente tener la razón y podríamos eventualmente mirarnos los ojos y poder decidir en conjunto cuál es la solución mejor para nuestro país. Andrés, vínculos de la CAM con la FARC, ¿cuáles son tus conclusiones sobre ese punto? Sobre vinculaciones de la CAM o de estos grupos con FARC o con otros grupos exteriores. ¿Existen vínculos? Hay evidencia que existen vinculaciones en torno a preparación, hay evidencia en torno a que han existido viajes de algunos de los individuos que han estado involucrados en procesos que se han seguido por parte del Ministerio Público. A mí me consta haber recibido un informe en alguna oportunidad en la que un policía colombiano reconocía a individuos que luego fueron condenados o estaban siendo objeto de investigación por hechos ocurridos en la provincia de Arauco, que es la situación que yo conozco más de cerca. Y por lo tanto, eso implica que hay que mantener los resguardos para poder prevenir lo que estamos viendo. O sea, no se previno oportunamente el hecho de la forma en la que se está obrando para lograr imponer una forma de organización dentro de un territorio específico. A tal punto que yo creo que no es destemplado o tampoco constituye una locura el manifestar que hay ciertos grupos que tienen control en determinados territorios de esa zona. Andrés, tú afirmaste: no me traiciono a mí mismo ni a otros, ni voy a ser hipócrita para ganarme el aplauso fácil, ni el like o los gestos de las redes sociales, el dedito para arriba, ¿no? Está tan de moda en nuestro tiempo, que además tan revelador de un tipo de sociedad que hemos construido, ¿no? El dedo para arriba, digo, sí se puede, sí podemos, bueno, que se repite incluso en distintos bandos. Obama tenía el dedo para arriba también, yes we can. Pero te quiero preguntar, ¿qué significó para ti tomar esa decisión de votar? Me imagino que tiene que haber sido difícil, complicada, en relación al resto de tu colectivo, porque fuiste prácticamente el único, tengo entendido, del grupo que tú representas, que es el sector más afín al Partido Socialista dentro de la Convención Constituyente, que salió con apoyo del Partido Socialista. Bueno, ¿para qué decir frente a la lista del pueblo, frente al resto de los participantes? Cuéntame, ¿qué te pasó ahí en ese momento y cómo fue votar y la decisión de votar y los costos, obviamente, que se pagan por votar así? Sí, todo tiene consecuencias. Bueno, primero porque me parecía una declaración demasiado amplia en términos, desde dos perspectivas. Una orgánica. Yo, como soy abogado, soy un gris abogado, y uno tiene una formación y una estructura mental, me parecía que el hecho de realizar una declaración de estas características claramente era salirse de las atribuciones que le corresponde ejercer a la Convención Constitucional. La Convención Constitucional tiene el encargo de proponer, de redactar y proponer a la ciudadanía una nueva Constitución. Nada menos, pero nada más. Y el hecho de comenzar a realizar declaraciones frente a las actuaciones que le corresponden ejercer a otros órganos del Estado, tomando en consideración que la Convención Constitucional no puede incidir en absolutamente nada en ese marco,
constituía algo que no podíamos avalar. En segundo lugar, estaba el hecho de que me parecía de una amplitud exorbitante. Estos límites que no estaban bien precisados demostraban una falta de empatía absoluta hacia las víctimas de esta circunstancia. O sea, primero, el hecho de que no se haya verificado una distinción clara entre quiénes eran los que podían ser sujetos del indulto. Se habla de delitos políticos. Ahora, como nuevamente aparece el cabeza cuadra, el abogado gris, ¿no es cierto?, de formación, implica que había que hacer una distinción entre delitos comunes y delitos políticos. El delito político generalmente está asociado con una forma de pensar respecto a la organización del poder, de la institucionalidad vigente, muy vinculado con el concepto de libertad de expresión, de la opinión y la crítica. Sin perjuicio de ello, en términos doctrinarios, también tenemos los delitos conexos, que son aquellos delitos comunes indispensables para poder conseguir un objetivo político. El sujeto que asalta un banco para los efectos de lograr financiar la actividad de un partido político. Un ejemplo burdo. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros vamos a aceptar que estos delitos conexos caigan dentro de este ámbito del indulto? Y no solamente eso, hay muchos delitos comunes que a mí me cuesta mucho determinar cómo se vinculan a los delitos políticos que también podrían quedar dentro de este marco. El hecho de los saqueos, el hecho de la destrucción de locales, inclusive muchos de carácter cultural, a mi juicio no tenía ninguna vinculación con un objetivo político y ante la falta de precisión es mejor negarse. Y lo otro dice relación con los delitos que se dicen asociados a individuos que han sido condenados desde el 2001 en el Gualmapu. Miren, aquí hay una cuestión de consecuencia. Yo fui fiscal en esas causas, no en todas, pero en una, por lo menos. No puedo estar avalando las circunstancias de estar indultando sujetos que trataron de matar a otros seres humanos o que robaron, pues, en mi caso fue un robo con intimidación y lesiones graves a otras personas. Por lo tanto, conociendo la realidad de lo que se desenvuelve en el lugar, me sorprendió también el hecho de que no hubiese ni una mención a las víctimas. Y no me refiero única y exclusivamente a las víctimas del estallido social, a las víctimas de las personas que se encuentran en las regiones de los ríos, los lagos, la Araucanía y la provincia de Arauco, sino que también a las víctimas de la violencia y la represión, aquellos que sufrieron trauma ocular, que solo de manera tangencial fueron incorporados a la declaración. Es decir, aparecía más un compromiso hacia cercanos más que el compromiso hacia el país. Y frente a ese tipo de situaciones creo que hay que mantener una posición clara y esto va a sonar a cliché, pero me da lo mismo, me da exactamente lo mismo, que es negar la violencia, venga de donde venga. El hecho del palo y el piedrazo finalmente hace que se imponga el más fuerte. Y la ley, yo soy un hombre de derecho, y soy docente en materias jurídicas, y la ley siempre sirve para proteger al más débil, justamente para establecer un equilibrio entre estas diferencias naturales que se pueden dar entre los distintos miembros de una comunidad. Andrés, tú dices, soy hombre de derecho, abogado, pero muchos abogados llaman la atención, han guardado silencio, abogados relevantes, importantes en el país frente a esto. Es decir, ha primado, pareciera, no sé si el temor, razón más ideológica, que una mirada más jurídica, una mirada más de abogado, como la que estás planteando. Me voy a corregir, disculpa, si me permites corregirme. Primero, yo hice un magíster en filosofía moral, y eso me abrió la cabeza. Desde luego, me imagino. El hecho de poder entender que uno se desenvuelve en un contexto histórico, los pensadores no se desenvuelven de manera espontánea, son consecuencia de y se desenvuelven en un contexto histórico específico. Yo creo que eso también ayuda mucho a poder percibir la realidad, y no lo digo de manera acertada ni absoluta, pero sí tener un punto de vista que permite no perder de vista que uno puede tener esperanza en que finalmente esto se puede desenvolver a través del diálogo, la conversación, y no a través de las imposiciones ideológicas. Muchas veces que respecto a las cuales uno escarba un poco y se da cuenta que no tienen fondo. Y eso es complicado. Andrés, pero llamó la atención que algunos que debieran haber votado en contra, incluso de tu propio sector, de tu propia lista, o no sé si se abstuvieron, fueron muy pocos que se abstuvieron, creo que Patricio Fernández, Agustín Esquella, no recuerdo otros nombres, y
hay quienes piensan, o he escuchado este argumento, pero que me parece un poco retorcido, de que muchos habrían votado a favor de la declaración como para darle un gusto a la lista del pueblo, a los sectores más radicalizados, para poder avanzar en la convención, o si no iban a quedar secuestrados por la presión de estos grupos más radicalizados. ¿Qué te parece esa argumentación? Que podría explicar un voto más pragmático, de un voto decir ya, entreguémosle esto para poder seguir avanzando en el desarrollo de la convención, o si no nos van a hacer la vida imposible. Ese argumento me parece peligroso. ¿Cómo lo evalúas tú? Bueno, yo creo que el pragmatismo tiene que tener un límite. Yo entiendo, puedo comprender las posiciones en torno a esa excusa, pero no me parece suficiente para dejar de lado el hecho de tomar en consideración el sufrimiento de miles de chilenos y chilenas que finalmente han tenido que padecer y soportar esta violencia. Creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno trata de justificar en el utilitarismo las decisiones que se puedan adoptar, sobre todo cuando esas decisiones van a repercutir en la psiquis y en la legitimidad de un proceso histórico como el que estamos viviendo. Ahí te quería preguntar, ¿hay un riesgo, por la manera como se han ido dando el desenvolvimiento de la convención, de que la convención, a la luz de la mayoría de la gente, termine reproduciendo lógicas como del Parlamento, maneras de actuar propias más de un Parlamento y una convención, y que termine desprestigiándose rápidamente, porque hoy día los desprestigios por la transparencia sobre los procesos y la lupa de la opinión pública, que la convención pierda legitimidad, lo que sería muy grave en la ciudadanía misma. ¿Estás de acuerdo con esa posibilidad? Yo creo que tenemos que mantener muchos resguardos ante el riesgo que significa perder el plebiscito de salida. Hay mucho convencional que creo que ha adoptado una actitud mesiánica. Yo creo que hay que ser súper moderado y humilde en la asunción de un cargo de estas características, porque ninguno tiene la verdad absoluta, ninguno va a construir una verdad totalitaria, y hay que recordar que nosotros proponemos un texto constitucional y va a ser un plebiscito de salida el que finalmente va a determinar si se va a aceptar o no nuestra propuesta, un plebiscito en la que la ciudadanía va a tener una participación obligatoria. Nosotros, los convencionales constituyentes, fuimos elegidos con una participación de un 43% del padrón. Muchos no pasaron los 2 dígitos porcentuales en los distritos que los que fueron electos. Y eso implica que hay un desafío gigante en el de seducir a la ciudadanía para que se sienta partícipe de este proceso y no los delegitimemos con posiciones partisanas que pudiesen simplemente servir para ganar el día a día, pero no para los efectos de proponer adecuadamente una carta fundamental que nos represente a todas y todos. Tú hablaste de resentimiento, y está también el sentimiento de la venganza, muy unido al resentimiento. Sabemos el efecto movilizador que tiene el resentimiento en la historia y en la política. De hecho, uno podría decir que la Constitución del 80 fue hecha desde el resentimiento, desde la venganza frente al sector, en ese momento derrotado y humillado, que era la izquierda, ponerle la bota encima y tirarle un texto constitucional que excluía, pero fuertemente, una parte importante de la sociedad. Y hay quienes piensan que esto es la venganza, es decir, en el inconsciente, digo yo, no digo que se diga explícitamente, hay que hablar venganza por toda la humillación que sufrimos. Las declaraciones de Baradit, que fueron un lapsus del inconsciente, son interesantes en ese sentido, que sufran un poco lo que nosotros también sufrimos. Luego se desmintió, pero fue el inconsciente el que habló ahí. A ver, qué peligroso sería, no sé si te parece esto, de que primara este espíritu de venganza y resentimiento. Hoy día la derecha es casi, está completamente acorralada, yo diría derrotada políticamente, bueno, es muy fácil pasar sobre ella. Y no incluirla finalmente en el verdadero diálogo para llegar a un texto constitucional. ¿Crees que existe ese peligro? Mira, sí, siempre está el riesgo latente, tomando en consideración que, como tú dices, la Constitución de 1828, la de 1833, la de 1925, sus preámbulos sostienen que son una reforma de la anterior, no tenían este cariz refundacional. A diferencia de la Constitución de la dictadura cívico-militar, en la que sí existe un afán refundacional, sí existe un afán de aplastar lo que venía de antes, para los efectos de gestar un nuevo país en el que los que tenían un pensamiento de determinada perspectiva
fueran excluidos. Y esta exclusión tuvo sus costos. Y el hecho de todos los enclaves que finalmente impidieron una modificación más profunda del sustrato contenido en la Constitución de la dictadura cívico-militar fue profundizando ese resentimiento, hasta que finalmente explotó. Eso no explica, eso no justifica el hecho de que tengamos que ahora mismo cometer el mismo error. El hecho de que estamos tratando de levantar un proyecto constitucional que sirva para vengarse de aquellos que se dice sacaron provecho durante toda la vigencia de la Constitución de la dictadura cívico-militar y que ahora deben justamente asumir esto de los beneficios que obtuvieron como consecuencia de haber sido o haber ejercido el monopolio del poder político y económico. Creo que las refundaciones siempre tienen un aspecto muy negativo. Todas las revoluciones terminan mal. Aquí pueden haber cosas que se pueden rescatar de la Revolución Francesa, pero vaya que se cortaron cabezas. Sí, de la Revolución Rusa, pero vaya que se fusilaron personas y se hicieron desaparecer muchas otras. Estamos viviendo las consecuencias del proceso de la Revolución Cubana, que tuvieron momentos históricos que pudieron haber legado cosas importantes, pero eso no significa que finalmente este tipo de refundaciones radicales van a ser garantía de que vamos a poder establecer una sociedad inclusiva, una sociedad tolerante, una sociedad en la que seamos aceptados todos seamos invitados a la mesa y tengamos toda la posibilidad de expresarnos y sentirnos identificados con lo que queremos como sociedad. Hay algo que es sumamente importante dentro de los conceptos de Estado, el concepto de Estado y el concepto de nación. Dentro del concepto de nación, que está la teoría objetiva sustentada por los germanos y la teoría subjetiva sustentada por los franceses. Y hay un aspecto que los franceses, yo no quiero ser chauvinista acá, pero por mi formación, no sé, pero los franceses con la teoría subjetiva avalan mucho que no basta simplemente con aspectos objetivos, como el territorio, como la población, para los efectos de como el hecho de ejercer la autoridad o la soberanía respecto a un grupo humano, para los efectos de gestar nación. La nación también se gesta por el hecho de yo querer compartir y sentirme parte de una comunidad. Esta perspectiva subjetiva es la que hay que fortalecer y profundizar, porque todos somos parte de un mismo país. Andrés, y por último, en este paseo peripatético por mi jardín, quería preguntarte si eres optimista con la deriva que está teniendo el proceso constituyente ahora, en la foto de hoy. ¿Eres más optimista que en el primer día? ¿Crees que vamos en la dirección correcta a la que tú estás apuntando? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo son los movimientos de agua? ¿Hay más permeabilidad? ¿Hay posibilidad de diálogo, de cruzar la línea, hablar con el otro de verdad? ¿O esto va a seguir siendo una votación en bloque, casi con órdenes partidarias, incluyendo la lista del pueblo? Se supone que tiene una raíz media anarquista, pero que actúa casi como un partido leninista en su votación. ¿Crees tú que hay... A ver, ¿cómo lo miras hoy? ¿Cuál era tu mirada de la foto de hoy de la convención, Andrés? Estamos en rodaje, Cristian. Sí. Hay que darle la oportunidad a una institución que viene recién integrándose a este organigrama constitucional, en la que ya existen los poderes constituidos y este órgano que ni siquiera tiene regulación, está recién levantando o está forjando sus alas, está recién comenzando a tejerse para lograr llegar al objetivo final, que es la redacción de esta nueva constitución. Yo creo que estamos muy bien encaminados. Lo que ocurrió al inicio era algo absolutamente natural y en esta tercera semana vamos a ir afianzando el trabajo en comisiones y el diálogo entre distintas personas que se tienen que conocer para lograr finalmente intercambiar ideas y asumir que no por el hecho de provenir de una u otra vereda necesariamente va a estar equivocado, sino que todo lo contrario, y asumir que uno puede estar errado y poder gestar entre todas y todos un diálogo que finalmente nos permita aceptar las propuestas que finalmente van a ser sometidas a la decisión de la ciudadanía. Si tuvieras que decir un sueño tuyo, cada uno lleva un sueño, sabemos que la Constitución no puede ser un árbol de Pascua, pero un sueño, me imagino que es la idea de un Estado regional, creo que te he escuchado eso, y suplantar el Estado unitario por un Estado regional, ese sería un sueño... Mira, me lo dijiste antes, escucha que soy fácil de adivinar. Para mí sería extraordinario el poder romper con la inercia y las consecuencias de un Estado unitario, de carácter atrofiadamente centralista, para poder pasar a las autonomías territoriales en el contexto de un Estado regional.
Sí, eso me gustaría que finalmente fuese la materialización de todo este proceso, porque vaya que nos serviría para poder enfrentar de mejor manera los desafíos y los problemas que actualmente están vigentes en nuestro país. Por ejemplo, que Concepción fuera el verdadero centro, de hecho lo es. Desde el centro del país ha conversado conmigo Andrés Cruz y desde el norte estoy hablando yo desde mi jardín. Andrés, te quiero agradecer muchísimo este grato encuentro, esta grata conversación, felicitarte nuevamente por tu claridad conceptual, por tu visión ponderada del proceso constituyente tan necesario, porque esa es la esperanza que tenemos puestos todos los ciudadanos, en que terminemos con una nueva constitución que nos incluya a todos. Te mando un abrazo grande y con mi chucao, con todo el pedazo de sur que tengo aquí dentro de mi propio jardín. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y esperemos que nos podamos ver en otra oportunidad para hacer el balance de lo que ocurrió en este proceso importantísimo para todos nosotros, que es la Convención Constitucional. De todas maneras, recordarles a nuestros queridos radiovidentes, así les digo porque al escucharnos nos ven, que este programa cuenta con el auspicio de seguros de Vida Cámara. Busca en www.vidacámara.cl, también Fundación Irarrázaval, que celebra sus 100 años celebrando a los profesores de Chile. Todas las semanas conversamos con un profesor de Chile aquí en el jardín. Yo cierro la verja de mi jardín y les recuerdo, como siempre, lo que nos enseñaba Voltaire al final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Nos vemos mañana a las 8 de la noche aquí en Pauta, Spotify, pauta.cl y todo el resto de las redes sociales. Muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.